Seguimos viendo Ecoambiental, una realización del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia por la Televisión Pública del Chubut. Iniciamos este cuarto y último bloque de Ecoambiental de hoy con una entrevista telefónica con Laura Rocha, quien es cronista del diario La Nación, ha sido premiada por trabajos justamente que tienen que ver con periodismo ambiental y ha publicado hace algún tiempo una nota relacionada con cambio climático que daba cuenta del aumento de 1 grado aproximadamente de la temperatura aquí en Patagonia y en promedio medio grado en todo el país, ¿no? Es decir, en Argentina, según un trabajo, un inventario que se hizo, el aumento de la temperatura fue mayor en nuestra región patagónica. Nos resultó interesante no solo el dato, sino también esta nota, por eso estamos en comunicación con Laura, para que nos cuente un poco más sobre esta investigación que llevó adelante y sobre esta temática, ¿no?, relacionada con el programa del día de hoy. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, encantada, gracias por compartir con nosotros un ratito de Ecoambiental, y la verdad que nos pareció interesante el trabajo que desarrollaste, la nota que escribiste en el diario, y me gustaría conocer un poco respecto de finalmente cuáles fueron los datos que te llevaron a armar esta nota y a compartir esta información. Sí, bueno, los datos no son propios, obviamente, claro, sino sí, que sí. son parte de las conclusiones a las que llegaron los expertos que elaboraron el trabajo que se denomina modelos climáticos, que forman parte del tercer inventario y la tercera comunicación argentina de cambio climático que se presentó el mes pasado aquí en Buenos Aires, que es lo que se va a llevar a la cumbre de lucha contra el cambio climático que se va a hacer en diciembre en París. Bien. Entonces, aquí más de 200 expertos hicieron análisis y modelos y se tomaron las mediciones de las temperaturas de los últimos 50 años en toda la Argentina, y como resultado da precisamente esto, ¿no?, que en la Patagonia, por ejemplo, el aumento promedio de la temperatura fue de 1 grado, e inclusive en uno de los apartados del trabajo indicaba que los incendios forestales y la magnitud, recordamos que en el verano hubo un récord lamentable, ¿no?, de incendios forestales en la cordillera, pueden deberse precisamente a estos cambios en la temperatura que, provoca el calentamiento global. Bien. Laura, ¿qué otros resultados o qué otros datos interesantes arrojó esta investigación, este inventario, esta información que se va a llevar a París, en relación, por ejemplo, a Argentina, en relación a otros países del mundo, a otros países de la región? ¿Cómo estamos posicionados en este punto en relación al cambio climático? Bueno, eso es según cómo se lo vea, ¿no? O sea, la Argentina en general no tiene un aporte importantísimo en cuanto a la cantidad de emisiones a nivel global, porque representa el 0,9%, o sea, no llega ni siquiera al 1% de las emisiones a nivel global. Si comparamos, por ejemplo, China y Estados Unidos que en este momento Obama está anunciando su plan contra el calentamiento global, representan el 45%, pero es muy interesante ver que per cápita, o sea, si uno analiza cuánta contaminación, o cuántos gases de efecto invernadero emite cada habitante, por la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, supera ampliamente, por ejemplo, a cualquier habitante promedio europeo. Claro. O sea, español, italiano, francés, alemán, porque si uno lo hace per cápita, ese nivel es más alto. Bien. Laura, ¿y qué crees que deberíamos como país, qué crees o qué ves vos como periodista, ¿no?, desde tu lugar profesional, que deberíamos hacer como país y cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana como para bajar esos niveles? Bueno, en principio yo creo que el calentamiento global, y esa es una de las cosas que se está planteando en las diferentes cumbres desde hace varios años, debe plantearse a nivel local. O sea, yo creo que son las ciudades. Ustedes saben que Naciones Unidas incluso proyecta para 2050 que casi el 85% de la población mundial va a vivir en ciudades. Entonces es muy importante que sean las ciudades las que empiecen a proyectar distintos planes para bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto tiene que ver obviamente con la movilidad, o sea, el uso del automóvil, empezar a
a utilizar y hacer eficiente el transporte público, y también, obviamente, tiene que ver con las actividades productivas. Claro. Y de qué forma se desarrollan esas actividades productivas, ¿no? Claro. Obviamente, también cabe recordar que en Argentina mucho y gran parte de los gases de efecto invernadero se generan en el sector agropecuario, porque ustedes saben que, bueno, los gases que generan las vacas emiten metano y, bueno, en realidad el dióxido de carbono es un gas al que se convierten todos los otros gases de efecto invernadero, y es el nivel más alto que tiene la Argentina. Pero después, por ejemplo, también sigue la cuestión, digamos, de uso de energía y el uso de energía domiciliaria. Tal vez un gran plan de reconversión de energía y de generación de cambio de matriz energética, o sea, darle más lugar a las energías renovables, claro, también podría ser una buena política para implementar. Bueno, ahí se plantean, como en la mayor parte de las temáticas ambientales, Laura, considerás conmigo estos dilemas, ¿no? El tema de bajar la emisión de gases de efecto invernadero contra aumentar la capacidad de producción agropecuaria, ¿no? Que es un poco en lo que está también nuestro país encaminado, ¿no? Seguir justamente ampliando esta base productiva. Y bueno, y a veces son estos puntos, ¿no?, complicados para equilibrar y balancear, ¿no? Sí, bueno, con la generación podría ser un buen equilibrio, por ejemplo, la ampliación de fuentes renovables de energía. Claro. Bueno, por ejemplo, como tiene la provincia del Chubut, ¿no? Parques eólicos, nosotros tenemos muchos recursos para poder generar y tener una matriz más renovable en su origen. Bueno, de hecho, reitero, ¿no? La provincia del Chubut tiene un claro ejemplo, especialmente el parque eólico de Rawson, uno de los que mejor funciona y los mejores evaluados está en la Argentina. Y bueno, pero tenemos también energía solar, biomasa, muchas que podrían empezar a revalorizarse y generar un cambio verdadero, y podrían también ahí equilibrar este dilema productivo que vos mencionás. Bien, bueno, y sin duda también trabajar más a nivel de las comunidades, como vos decías recién, en la concientización, en la educación ambiental, y que de alguna manera el tema del cambio climático y de la emisión de gases se haga una cuestión cotidiana para todos, ¿no? De qué manera podemos bajar nuestra huella, ¿no? De carbono cada uno de nosotros. Bueno, absolutamente. El uso del transporte público, de qué manera usamos más eficientemente la energía, digamos, todos obviamente podemos aportar, y también obviamente tenemos que hablar de consumo responsable, porque bueno, la gran cantidad de bienes y servicios que consumen las personas no siempre y no necesariamente, obviamente las que pueden consumir, no necesariamente se condice con la necesidad que tiene esa persona, y muchas veces se desperdicia, y bueno, hay que tener en cuenta que todo esto generó antes también una huella de carbono, como vos decís, y bueno, nosotros también podemos bajarla, ¿no? Seguro que sí. Laura, muchísimas gracias por esta charla con Ecoambiental. Te vamos a seguir de cerca porque, bueno, no hay demasiados colegas, no hay demasiados periodistas que se dediquen a las temáticas ambientales y de la manera, ¿no?, también en que vos lo hacés. Así que, bueno, siempre sos una referente para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse. Muy amable. Ahí estábamos entonces charlando con Laura Rocha, quien es redactora del diario La Nación, ha sido premiada por sus trabajos en periodismo ambiental, y hacemos mucho hincapié en que hace mucha falta, ¿no? Colegas, investigadores, gente que comunique y que transmite estos temas con toda la seriedad que estos temas merecen, ¿no? Sin esta mirada catastrófica, ni solo cuando hay cuestiones de desastres naturales, sino poner la temática del cambio climático en el lugar justo, ¿no? Con buena información, tomando una actitud responsable respecto a lo que podemos hacer en relación a esto, así con como con todos los temas que tienen que ver con el ambiente. Yo les propongo compartir ahora un par de minutos de la charla que tuvimos con Daniel Wersin, quien es docente de la escuela secundaria que tiene la Fundación Cruzada Patagónica en la localidad de Cholila, que también tuvieron una participación importante este verano en ocasión de los incendios que vivió la zona cordillerana.
el bosque no solo tiene una función paisajística, es lindo, es hermoso, pero tiene una función ecológica extremadamente importante que, además de dar abrigo y refugio a la fauna, también tiene la función de proteger el suelo, de retener el agua. Cuando llueve, el agua, el bosque es una suerte de esponja, ¿no? Entonces el agua cae lentamente y da lugar a que el agua se infiltre y pueda ser aprovechada. De la otra manera, cuando no existe, baja como por un tobogán por el agua de escorrentía, se va directo a la cuenca y eso hace que se produzcan inundaciones, que se enturbie el agua, con todo el efecto que tiene también sobre la fauna acuática. Entonces, uno de los desafíos importantes ahora es recuperar ese bosque. Que la naturaleza va a ser el 99%, porque en realidad tiene una capacidad de recuperación sorprendente y nosotros podemos tener alguna intervención. De hecho, el ser humano en estos casos tiene que de alguna manera intervenir, pero el trabajo que hace la naturaleza relativamente es muchísimo más importante que lo que nosotros podamos hacer. No obstante, hay acciones gruesas que ya se están planificando, que se tienen que hacer. Una de ellas es de protección, por ejemplo, evitar que haya pastoreo en los lugares en recuperación. El ganado tiene un efecto muy impactante sobre sobre el bosque que se está restaurando. Entonces hay pisoteo, se comen los renovales, hay traslado de especies exóticas. Entonces es bastante complicado ese tema. Es muy importante hacer clausuras, alambrar y evitar que ingrese ganado pastoril sobre esos lugares. Hay varios grupos que se están organizando, ¿no? En principio el gobierno provincial es el que hace el mayor papel rector de todo esto, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que conjugar una serie de acciones para que no sea caótico. Además que es el custodio del bien común, ¿no? Tal cual, tal cual. El gobierno es el que administra el Estado y tiene que ser el custodio del bien común, tiene que ser el que tiene que tener una mirada por sobre las subjetividades, sobre las acciones parciales o sobre las miradas parciales. Entonces es quien tiene que tener esa función principalmente. No obstante, también hay iniciativas privadas que dentro de ese paraguas se pueden ir desarrollando. Por ejemplo, cualquiera que tenga un campo de estos afectados puede iniciar acciones mientras estén más o menos regidas por lo que dice este organismo conductor. Es decir, yo no puedo llenar de especies exóticas, aunque a mí me gusten, una zona restaurada. Tengo que respetar cierta normativa en ese aspecto. Final para este encuentro de hoy de Ecoambiental. Como les digo en todos los programas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, del Facebook, para hacernos sugerencias, darnos su opinión, comentarnos lo que están haciendo, porque, como siempre les digo, este espacio lo construimos entre todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero la semana próxima con una propuesta diferente, pero espero que igual de interesante, atractiva y entretenida para ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado.